Hola, Dios te bendiga. Estamos otra vez aquí saludándote, tratando de enviarte esta palabra para tu vida, para tu corazón, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres. Queremos ser de bendición a través de esta palabra que le he titulado Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Sé que es una palabra muy controversial, muy discutida hasta estos días, hasta estos tiempos, porque a veces es imposible con nuestra capacidad y nuestra caparazón que tenemos de esta materia encima de este espíritu que Dios ha puesto como un soplo de vida, poder comprender este concepto o esta parte de Dios. Pero hoy quiero iniciar este tema con unas preguntas muy tremendas que quizá tú te las has hecho en tu corazón, y quiero compararlas con la situación que está pasando en nuestra colonia, en nuestro país, en nuestro mundo. Por ejemplo, la pregunta: Caín mató a Abel, su hermano, y Eva, su madre, llorando, se preguntó: ¿dónde estaba Dios en ese momento que mis hijos pelearon y uno de ellos resultó muerto? Sodoma y Gomorra fenecieron por fuego, y el único salvo tuvo sexo con sus 2 hijas. ¿Dios no vio esto? El rey David mató al marido de Betsabé y luego adulteró con ella, y era siervo de Dios. Pablo 3 veces fue flagelado, apedreado, descolgado de un muro de la ciudad, casi muerto. Fue encarcelado durante el resto de su vida hasta que él murió. ¿Así se ensaña Dios con los que ama? Son preguntas que podemos traspolarlas a nuestro tiempo, a nuestra vida, a nuestra época, y va a resultar exactamente lo mismo. Y muchas personas que no tienen el corazón de Dios, ni han venido hasta su presencia, pregúntanse estas cosas. ¿Por qué, si Dios es bueno, ha permitido todas estas cosas? Yo no soy seguro de contestarte todo esto, pero de lo que Dios nos ha ministrado y lo que hemos leído, quisiera compartir contigo algunas de estas cosas. Quiero llevarte de la mano a leer en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, que dice: aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Basándonos en esta palabra y auscultando muchísimos versículos de la palabra en la Biblia, nos demuestran y nos dicen que Dios es bueno. Y definitivamente Dios es bueno. Que yo no pueda comprender todas estas cosas que están sucediendo en la vida es un asunto muy meramente humano, pero que está en la palabra. Por ejemplo, quiero decirte que ¿cómo es que echas de ver la maldad? ¿Cómo es que echas de ver que existe inmisericordia en este planeta? ¿Y cómo te das cuenta y ves las situaciones negativas? Eso nos demuestra entonces que si tú puedes ver esta sombra, debe existir algo que realmente es bueno, porque esto que nosotros vemos no es más que una falacia y una sombra de lo que realmente es, y en este caso Dios. Dios tiene que ser lo único bueno que realmente exista, y a través de eso las circunstancias y la sombra que nos rodea es precisamente la negatividad, el sondeo de lo que no es bueno. Podemos estudiar la bondad en ética, pero no podemos estudiar lo malo, porque lo malo no existe como tal. Es entonces cuando lo bueno no está presente, es cuando echamos de ver que está ahí lo malo. Y basándonos en ese principio filosófico, nos damos cuenta, conforme a la palabra, que dice que Dios es bueno. Y si tú te fijas en esta palabra que dice en San Juan capítulo 16, versículo 33,
Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. La radicación de Jesús cuando vino a este planeta y habló con las personas que le amaban, Él les hizo ver que la pandemia de este mundo de pecado realmente no corresponde más que a los gobernantes de aquí. Y siendo Él Rey de Reyes y Señor de Señores, su mundo no es precisamente de aquí. Y mientras estemos aquí, en esta tierra, militando en esta carne, seguramente que vamos a tener aflicción. Dice el Salmo capítulo 107, versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Entonces Dios ha estado, a pesar de nuestra situación humana, carente, caída, Él ha estado latente allí para ayudar, para confirmar, para enderezar nuestros caminos torcidos, a pesar de, por su amor y por su misericordia. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 34, dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que estaba en Egipto y he oído su gemido y he descendido, dice el Señor, para librarlos. Y ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Este es un mandato que Él estaba haciendo con Moisés. Él había sido escogido, Él nació para eso. Dios lo especializó y lo cultivó en lo mejor de Egipto con el mismo faraón, y de ahí lo saca al desierto 40 años para prepararlo, y después lo envía directamente al pueblo de Israel y a los egipcios para ordenarles que iban a salir de ese lugar. Yo quiero que tú veas que todas las cosas que Moisés tuvo que pasar, fíjense, es importantísimo que comprendamos esto, porque él fue preparado en aflicción para liberar a Israel. Pero en el corazón de Dios nunca se le olvidó, a pesar de que ellos se habían olvidado de él, que él tenía que liberarlos de Egipto. Y prueba de ello es que no solamente fue Moisés, Dios utilizó después a Josué, Dios utilizó a los jueces, Dios utilizó a los reyes, y en cada momento que el pueblo fallaba, la misericordia de Dios venía y los libraba. Eso significa ni más ni menos que Dios es bueno. Dentro de nuestra condición caída y humana que tenemos, Dios ha tenido misericordia. En el libro de Lucas capítulo 18, versículos 7 al 8 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto significa ni más ni menos dos cosas: que Dios está pronto, que su oído está atento, que antes que nosotros clamemos, Él está dispuesto a ayudarnos en esta situación que prevalecemos. Sin embargo, hay una cosa más que se encuentra, no escondida, pero sí revelada para nosotros. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Esto significa que esta situación prevalecerá, y ha prevalecido y ha estado desde el pasado, en este presente, hasta que Él venga. Y así va a ser un sostenimiento de su gracia, de su poder, con su misericordia, que nos envuelve a todos los que confiamos, y que en esta carne, en esta milicia que estamos, siempre va a haber aflicción. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero vamos a responder a esta pregunta que nosotros estamos haciendo desde un principio. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Y de veras Dios está permitiendo el mal?
La verdad es que no es que lo permita. Esta es una consecuencia de nosotros como raza caída, que tuvimos una adherencia en un principio con Dios, pero que fue una decisión entre los hombres para determinar qué es lo que yo quería. Y esto no es más que una consecuencia, pero dentro de la condicionante, cuando venimos al conocimiento de Jesús, entonces Él nunca nos promete que ya no tendremos aflicciones, que no tendremos dolores o que no tendremos problemas. Él está diciendo que aquí, en esta tierra, mientras prevalezca la luz del día y vengan los años, las décadas, los lustros y los siglos, las cosas continuarán igual porque militamos en esta carne. Pero la voluntad de Dios es de que Él en su gracia nos va a envolver para estar delante de su presencia. Y yo quiero mostrarte un ejemplo. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 26, versículo 27, aquí hay una determinación de un hombre que conocía a Dios. Y aunque no entendía los métodos y lo que está pasando fuera de lo que es su conocimiento, él prefirió confiar en la bondad de Dios. Y el versículo 26 del capítulo 19 dice Job: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fíjense bien, la situación que prevalecía en Job no era nada simple, no era nada sencilla. Él no conocía la película de su vida, pero en el cielo hubo un acto que él no conocía perfectamente. El hecho de que vino Satanás a pedir la vida de Job y a decirle a Dios que se lo dejara en sus manos, Dios le permitió y le dijo: solamente no toques su vida, porque esa es mía, pero haz con él lo que tú quieras. Y vino Satanás y se ensañó con Job. Y aunque él no lo sabía, ¿por qué se enfermó? ¿Por qué sus hijos murieron? ¿Por qué su mujer lo insultaba? ¿Por qué sus amigos no lo comprendieron? ¿Y por qué estaba investido de una llaga podrida todo su cuerpo? Él dijo: eso no importa. Yo he de ver a Dios y no lo va a ver otro por mí. Yo voy a verlo, yo confío en Él. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a su presencia, pero yo voy a verlo porque yo sé que Él tiene un propósito para mi vida. No sé qué es, no sé qué esté pasando, y eso es precisamente lo que Dios quiere. Aunque yo no pueda entender, que yo no pueda comprender, aunque yo no sepa nada, pero Él tiene un propósito sobre esta condicionante que yo estoy en esta carne en aflicción. Yo quiero mostrarte un versículo para que tú veas y entiendas completamente esto que estoy diciéndote conforme a la palabra de Dios. En el libro de 1 Corintios capítulo 13 versículo 12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, o sea, en aquel día, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Yo quiero decirte que definitivamente esto es lo que le pasó a Job. Él no sabía por qué estaba sufriendo. Él no sabía cuál era el propósito de ese sufrimiento. Él no le importó nada no entender del porqué de las cosas. Aunque no conocía, les dije en un principio, parte de esa película, pero sí conocía el final de la película. ¿Y en qué consistía? Que él iba a ver a Dios y que Dios le iba a explicar enteramente por qué esta situación en su vida, si él era un siervo, si él era un justo que le servía con todo su corazón y con todos sus bienes. Y sabía perfectamente que no le había visto, pero que le iba a ver. Esta condicionante, cuando nosotros tenemos
ese concepto de Dios, esa vivencia de Dios, esa relación con el Dios de la gloria, entonces ya no importa nada lo que suceda, lo que nos pase, porque sabemos perfectamente que aunque no conocemos todo el guión de la película, conocemos el final de ella y que seremos felices con el Señor. Y la Biblia dice que Él enjugará todas nuestras lágrimas. Y ahora, si yo quiero entrar después de esta introducción a que tú comprendas y mostrarte conforme a la palabra que Dios no crió el mal, ni crió el dolor, ni crió el sufrimiento, sino que esto es una consecuencia de nosotros mismos como entes creados delante de Dios y que tuvieron la opción de quedarse en todas las bondades positivas de Dios, pero que el primer hombre prefirió fallar. Y bueno, basándonos en esta introducción, yo quiero decirte algunas cosas que las personas muy humanamente, con este raciocinio y este pensamiento que tenemos, podemos pensar muchas otras cosas para decirle a Dios en su cara por qué están sucediendo estas cosas. Por ejemplo, si Dios sabía entonces que el hombre le iba a fallar, ¿por qué no nos hizo perfectos? Si Él es bueno. Y la verdad, yo quiero decirte que Dios sí nos hizo perfectos. La perfección de su obra está en sus manos. Y quiero mostrártela en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31, donde Dios exclama cuando hizo al hombre: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ese es cuando Él hizo la obra cumbre de su creación al hombre, y dijo que lo que hizo era bueno, era excelente, era perfecto. Y entonces, ¿por qué el hombre ya no es perfecto? Fíjate otro versículo para confirmar esta palabra, en Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí está la clave. El versículo 15 confirma: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Te das cuenta ahora que no es culpa de Dios? Él hizo las cosas perfectas, pero toda la condecoración de la trayectoria humana que hemos visto desde la historia de la humanidad hasta nuestros días no es otra cosa que las consecuencias de nuestra caída, porque la Biblia dice que Él no tienta a nadie, pero tampoco es tentado, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, mis ojos, mis sentidos, mis oídos, cuando son atraídos por cierta clase de maldad, que yo hago caso, vengo, lo tomo y eso me seduce, y cuando yo lo tomo y yo lo hago, entonces me provoca muerte. Entonces Dios no es culpable de esto. Son consecuencias muy humanas que nos han acontecido a nosotros. Y dice la Biblia que esa concupiscencia que ya está, que entró por nuestros ojos o por nuestros oídos, dice que da a luz entonces el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Todas estas cosas que nosotros podemos decirle: Señor, ¿por qué permites tanto sufrimiento? ¿Por qué permites tanta maldad? Y es que no es que Dios lo permita o que lo permita, sino que son consecuencias de la propia caída del hombre. Y cuando fallamos, entonces le permitimos a nuestra humanidad, a nuestra sociedad, a la historia de la humanidad, la entrada de dos males al mundo. Y uno de ellos
Es el que nosotros llamamos el mal moral. La moral que habla acerca de lo que es bueno y lo que es malo. ¿De dónde entonces nace la maldad moral? Que nosotros entendemos que proviene de lo bueno y que le echamos en cara la culpa a Dios cuando es una circunstancia que yo mismo la he propiciado, yo mismo la he generado, yo mismo la he dado. Sin darme cuenta, mis padres a mí me criaron en pecado. Yo crié a mis hijos en pecado conforme a esta carne. Pero ellos tuvieron que tener la decisión de decir: Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Entonces, allí hay un nuevo nacimiento. Tenemos un nacimiento biológico humano, donde tenemos una trascendencia y herencia de pecado, pero tenemos también un nuevo nacimiento cuando recibimos a Jesús y Él nos hace una transformación completa de nuestra vida. Y tú vas a decir: pero es la misma persona. Sí, es la misma persona, pero ya tuvo un cambio de 180 grados en su vida, en su moral. Y eso es lo que realmente nos hace diferentes a los demás. Dice la Escritura acerca de ese mal moral en forma general de la humanidad, porque no solamente fue Adán, sino que fuimos todos. En el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí la palabra dice todos. Todos fuimos metidos en esa área de herencia de pecado. Y para escapar de esa herencia de pecado es necesario entonces aceptar al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que todas las almas son mías. El hombre que pecare, ese morirá. Y es la consecuencia de la maldad que existe en este mundo. Entonces, lo más grande del universo que fue dado por Dios, ¿qué crees que es? Es el amor. Pero el amor es opcional. O sea, el amor no es programado. El amor tiene que ser elegido. Tú tienes que elegir el amor de Dios para ser liberado de todas estas bajas pasiones. Dios no puede programar su amor perfecto en las personas al nacer. No, porque esto entonces nos quitaría el libre albedrío, que yo tengo la opción de desechar a Dios o aceptar a Dios en mi vida. Entonces el hombre decidió adorar la creación de Dios que adorar al Creador. Y te voy a mostrar en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 21, dice la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, habla de la humanidad, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Estás escuchando eso? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esta mala decisión proviene precisamente de nuestro libre albedrío. Y aquí entramos a una situación de balance que yo le llamo igualdad social y justicia social. ¿Qué crees tú que es la igualdad y qué crees tú que es la justicia social? Porque muchas veces decimos: es que esto no es justo. No todos somos iguales. Y entonces cuando metemos la palabra de justicia, entonces encaramos a Dios y le decimos: ¿por qué, Señor? Si tú eres justo, si tú eres bueno, ¿por qué está pasando esto? Yo quiero decirte un ejemplo para que tú comprendas el asunto de la igualdad y de la justicia social conforme a las circunstancias que el hombre tomó decisión de engordar su razón de ser
a las criaturas, a su propio conocimiento, a su propia sabiduría, antes que a Dios. Y esto es otra consecuencia de pecado. Fíjate bien el ejemplo que yo quiero proponerte. En este planeta se producen alimentos para todos sus habitantes. A esto nosotros le llamamos igualdad. México tiene los alimentos para los 120 millones que tiene, y así sucesivamente en América Latina, en Europa. Cada país tiene los alimentos necesarios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está allí la pobreza? Allí entramos entonces a la justicia. Eso no es justo. ¿Por qué si hay alimentos para todos y todos somos iguales, por qué unos son pobres y otros son ricos? Y entonces hablamos de la justicia social, de la desigualdad social, y decimos que eso no es justo. Y entonces decimos, ¿por qué la pobreza en el mundo? ¿Por qué la delincuencia en el mundo? ¿Por qué la violencia en el mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el racismo? ¿Por qué las injusticias? ¿Por qué la maldad? Y le echamos la culpa a Dios, cuando la culpa es nuestra. La Biblia dice, porque en maldad me concibió mi madre. Y esa maldad yo la heredé, a mí me la heredaron. Hemos sido un evento de herencia a nivel mundial en cada época. Y cada circunstancia nace con esa caída de pecado en el hombre. Por eso la Biblia dice que todos pecamos. Entonces es necesario tener un nuevo nacimiento. Pero es más fácil echarle la culpa a Dios que decir, yo soy el culpable. En mí está el pecado, fue mi decisión, fue mi maldad, fue mis circunstancias las que me obligaron a heredar esa herencia maldita. Y yo quiero mostrarte otra parte, la segunda parte, que es entonces el mal natural. ¿Y cuál es el mal natural? Bueno, allí el mal natural nosotros hablamos de los tsunamis, de los terremotos, de los huracanes, de los desastres naturales que están sucediendo en la tierra. ¿Y sabes una cosa? Vas a decir, Dios puede detener también esas cosas, y yo te aseguro que Dios lo puede hacer. Pero Dios lo puede hacer si tú estás dispuesto a cambiar tu mal moral. Y ahí es donde entra esa contraparte. Sin embargo, Dios ha permitido todas estas cosas, pero no porque es malo, sino porque fue una decisión que nosotros tomamos de dejar a Dios por nuestras propias cosas. Y esa decisión de dejar a Dios, Dios ha sido muy respetuoso. Si tú quieres dejarle, es asunto tuyo, porque estás en tu libre albedrío de dejarle. Pero también estás en la posición de decirle, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, y yo quiero servirte. Y ahí es donde Dios va a cumplir esa palabra en ti, que Él está dispuesto a librarte hasta el último día que Él venga en la tierra. Mira, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17, para que veas que estos males naturales fue una decisión de nosotros. Dice la Escritura, maldita será la tierra por tu causa. Eso Dios se lo dijo al primer hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Te estás dando cuenta? La maldición que vino a la tierra fue porque nosotros dejamos a Dios. Y todas estas consecuencias que están sucediendo a nuestro alrededor es parte de esa maldición que nosotros nos encaminamos. ¿Y cuántas personas nacen, crecen, se reproducen y mueren en esa maldición sin haber recibido la vida eterna, que para eso vino el Señor Jesucristo? Y ¿qué pasa con los fenómenos naturales? Porque esa fue una decisión de nosotros los humanos. Está bien, pero ¿qué pasó con el planeta, con la naturaleza, con todas esas cosas fenómenos naturales que están sucediendo, y que pueblos enteros se hunden, y que pasa esto y que pasa aquello, y nos horrorizamos? Fíjate bien. En el libro de Romanos 8:21 dice la Escritura que la misma naturaleza entró en decadencia a consecuencia del pecado de nosotros. Dice el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un día nosotros seremos libres, porque el Señor ya lo prometió. Y
Eso también va a suceder para este planeta Tierra. Hay ecologistas que están en pro del planeta por la reforestación, por la descontaminar los mares, por permitir que el hielo se siga sucediendo en los polos y todas esas cosas. Sin embargo, no es el hombre el que va a restituir todas estas cosas, es Dios, pero cuando Él venga completamente a restaurar la raza humana, su iglesia, sus amados. El versículo 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, igual que nosotros, está con dolores de parto, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Te das cuenta? ¿Por qué estos fenómenos y desastres naturales se están sucediendo? Entonces, vale una cosa muy importante. Si yo tengo solo la posibilidad de amar, ¿yo le llamaría eso amor? No. Yo sería como un títere que le jalan las cuerdas y le dicen te amo. Pero eso no es amor. El amor es una decisión que yo debo de tomar y con mi libre albedrío y decir: Padre, yo reconozco que he fallado, que he pecado y reconozco mi situación y mi condición de pecador. Te pido que me perdones, que entres a mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Eso es lo que el hombre debe de hacer. Y ahí estoy tomando por mi propia decisión el amor de Dios, porque yo tengo esa capacidad de recibirlo o de rechazarlo, porque de otra manera yo solamente sería un robot que está programado para amar. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere personas que tomen la decisión de amarlo. Y sobre esta situación y condicionante que se están dando conforme a esta materia, ¿qué importa? Porque sabemos que un día vamos a estar en su presencia. Y solamente quiero darte una respuesta. ¿Por qué, si Dios sabía que le íbamos a fallar, por qué nos hizo? Y la respuesta es muy simple, muy sencilla. ¿Por qué nosotros hemos decidido tener hijos? ¿A poco yo conozco, aunque Dios sí conoce desde antes de que yo naciera y después de que iban a pasar todas estas cosas? ¿Por qué tienen hijos las parejas? Por amor. Esa es la respuesta, por amor. Que uno de esos hijos se fue a las drogas, que uno de esos hijos se hizo médico, que uno de esos hijos se hizo hippie. Yo creo que los padres van a amar a los tres, no importa la forma, como sean. ¿Sabes por qué los hicieron? Por amor. Pues Dios hizo estas criaturas que se llaman humanos, hombres y mujeres, por amor. Porque Él sabía perfectamente que un día, en el tiempo señalado por el Padre, yo iba a venir hasta su presencia y le iba a decir mi situación delante de Él y me iba a decidir por amar con todo mi corazón al Señor Jesucristo, el cual me amó antes que el mundo existiera. Y esto es precisamente, aquí con esto quiero terminar como conclusión, para decirte que a Dios no le importó, sabiendo de que tú le ibas a fallar, que tú ibas a estar así y que tú ibas inclusive a hablar. Él vino a pesar de, por su amor perfecto, para liberarte y para salvarte. Así que no es que Dios sea malo, Dios es bueno y en su bondad eterna y misericordia ha tenido a bien venir por nosotros, sabiendo de que no éramos dignos, de que no teníamos nada y que a pesar de todo nosotros le íbamos a amar. Dios te está llamando en este momento. Ven hasta su presencia. Yo quiero orar por ti. Si esta palabra tocó tu vida, no le reclames a Dios, porque Él es bueno. Esto es una consecuencia de nuestro pecado, de nuestra caída. Pero Él tiene ahora su mano allí para levantarte de ese hoyo cenagoso y poner tu pie sobre la peña que se llama Jesucristo. Te invito para que ores conmigo. Padre de la gloria, en el nombre precioso de Jesucristo, te ruego por esta palabra que tú la coloques y la pongas en la vida y en el corazón de tus
amados, y de los que no te conocen, Señor, que ellos vean que tú has hecho todo lo posible y lo necesario, que no escatimaste ni a tu propio Hijo Jesucristo para venir a morir a este planeta, para que nosotros pudiéramos ser rescatados, y no con oro, ni con perlas, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, envío esta poderosa sangre, Señor, para liberación, para salvación, y cierro la boca, Señor, de aquellos que levantan su puño contra tu presencia porque no te conocen, Señor. Señor, ten misericordia también de ellos, porque yo sé que tú les amas y solo esperas que vengan hasta ti. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.